Hay un dicho popular que dice, todo lo que sube, baja. En realidad simplemente está adaptando un principio universal, una ley universal, que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja, al menos en el planeta Tierra, específicamente a una fuerza de 9.8 metros por segundo. Pero en nuestro texto de esta noche no solamente no se cumple este principio, sino que sucede justamente lo opuesto. Porque lo que descendió hasta lo más profundo va a ser elevado hasta la cúspide. Y de ahí no va a ser rebajado, de ahí no va a ser degradado, no va a ser movido ni tan siquiera 1 milímetro. Os invito a abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y aunque comenzaremos nuestra lectura en el versículo 5, nos centraremos en los versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, comencemos leyendo en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nos acercamos hoy al final de esta oda a la persona de Jesucristo, que va a culminar con la exaltación del Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos va a desgranar 2 elementos constitutivos de esta exaltación de Jesucristo. Y lo va a hacer para que podamos unirnos a ese coro universal que reconoce la grandeza, la dignidad, la magnificencia de nuestro Señor y Salvador. Y es que ante este ejemplo supremo de humildad, solamente hay lugar para una postura, solamente hay lugar para una posición, la de rodillas, ante aquel que siendo el eterno, el único Dios verdadero, se encarnó para rescatarnos. Ante aquel que siendo el eterno, el único Dios verdadero, se humilló para salvarnos. Para salvarnos y también para señalarnos el camino a seguir. Y en este caso concreto, ese camino a seguir tiene que ver específicamente con la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y de lo primero de lo que nos habla este texto es de el premio de la exaltación. Versículo 9. El premio de la exaltación, dice ahí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Lo primero que este texto nos confirma es que el Padre va a premiar al Hijo. El Padre va a agasajar al Hijo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿A qué viene este premio? ¿A qué viene este tratamiento tan especial? Y el apóstol responde y dice, por eso. Así comienza el versículo 9, por eso, o también en esta versión de las Américas, por lo cual, por su obra sustitutoria en la cruz del Calvario, de la que nos hablan los versículos anteriores. A eso se refiere ese por lo cual. Como resultado de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, Dios Padre va a premiar a su Hijo,
va a agasajar a su Hijo. Y lo va a hacer de dos maneras muy concretas, muy específicas. Por un lado, Dios Padre va a reconocer al Hijo. Y lo va a reconocer exaltando a su Hijo. Dice el texto que lo elevó hasta lo sumo. Literalmente hasta la altura más excelsa. Hasta el lugar más elevado. Y eso significa que ya no hay más margen, que ya no hay más espacio, que ya no se puede trepar más, que ya no se puede escalar más. Esta expresión en la Biblia solamente se usa en referencia a Cristo, porque solamente Cristo merece una posición tan elevada, tan ilustre, tan distinguida, tan encumbrada. En un sentido, Dios está respondiendo a la oración de Jesús en el aposento alto. Allí en Juan capítulo 17, Jesús mismo en oración al Padre dice: yo te glorifiqué en la tierra, versículo 1 de Juan 17, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, y ahí está la petición del Hijo al Padre, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 17, 5. Llegados a este punto hay que clarificar algo, porque en su divinidad, y ese ha sido el punto del apóstol en los versículos anteriores, que Cristo es divino, que Cristo, que el Hijo, que Jesús es divino. En su divinidad el Hijo no puede alcanzar una altura mayor de la que siempre ha disfrutado. No puede obtener mayor dignidad de la que siempre ha tenido. No puede disfrutar de una mejor perfección de la que siempre ha poseído. Pero Él, entre comillas, ya no es solamente Dios. Él es el Dios encarnado. Él es el que se humilló. Él es el que nació como un hombre. Él es el que vivió como un hombre. Él es el que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo hizo como el Dios hombre, muriendo en la cruz del Calvario, con el fin de expiar en Él el pecado de todos nosotros. De manera que después de su expiación, de su muerte sustitutoria, y una vez resucitado, Dios Padre, dice el texto, va a exaltar a su Hijo a una posición absolutamente elevada. Elevada y visible, para que sus méritos estén a la vista de todos, para que sus triunfos y sus victorias puedan ser reconocidos por todos. El apóstol Pedro va a enfatizar esta verdad en dos de sus sermones a comienzo del libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 30, dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Y es desde esa cruz, como señala Pedro, como señala Pablo, que a Jesucristo, Dios exaltó a su diestra, dice el apóstol Pedro, como príncipe y salvador. Este es el primero de los agasajos, este es el primero de los premios que Dios Padre va a conceder a su Hijo, elevarlo al lugar de suprema preeminencia para que todos reconozcan que Él es único en su especie. Pero hay un segundo premio, un segundo reconocimiento, y es lo que tiene que ver con Dios Padre, no solamente reconociendo a su Hijo, sino de alguna manera también renombrando a su Hijo, dando un nuevo nombre a su Hijo. Literalmente, este es el verbo que utiliza aquí Pablo, concediendo como regalo un nombre a su Hijo. Un nombre que dice el apóstol que es superior a cualquier otro nombre. Del mismo modo que el rey concede a su más fiel servidor
un título nobiliario para destacarlo de entre todos sus súbditos, Dios Padre concede a su Hijo un nombre para destacarlo sobre todas sus criaturas. Dios le concedió un nombre que es excelente. Excelente en el sentido de ser un nombre superior. Esto es lo que nos enseña la epístola a los Hebreos. En el capítulo 1, versículo 3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hasta ahí no nos está señalando nada nuevo. Este ha sido Cristo desde el comienzo de los siglos y desde que el mundo es mundo. Pero a continuación añade algo más el autor a los Hebreos y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y añade a continuación, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Se trata de un nombre excelente el que Jesús recibe en ese acto de exaltación, porque es único, es inigualable, es superior a todos los demás. Es un nombre excelente, pero también es un nombre exclusivo. El que hasta ahora había sido creador de todo lo que existe, el que hasta ahora había sido sustentador de todo lo que existe, pasaba a ser desde entonces y por los siglos el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Y este es un título exclusivo porque de la misma manera que no hay otro creador, de la misma manera que no hay otro sustentador, no hay otro Salvador que Jesucristo. Solamente Jesús. Jesús, ese nombre de Jesús que significa literalmente Salvador. Como dice Mateo 1, versículo 21, así llamarás al niño Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, el que lleva sobre sí ese nombre de Salvador, tiene la capacidad de salvar al pecador. Cuenta con la facultad de hacerlo, con la habilidad de hacerlo, con la aptitud de salvar al pecador. Y solamente Él puede hacerlo. ¿Recordáis la respuesta del ángel del Señor a aquel Manoa? Es decir, de este Cristo preencarnado, aquel hombre llamado Manoa en Jueces capítulo 13, cuando asustado ante la irrupción de esta figura celeste, le pregunta, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Y este Cristo preencarnado dice, ¿por qué me preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Bien, pues ese nombre maravilloso ha sido desvelado, asignado y confirmado en la persona de Jesucristo. Lo que Sansón no podía hacer, lo que Saúl no podía conceder, lo que Saulo no podía entender, es lo que el Hijo de Dios logró a nuestro favor. Su nombre es Jesús, el Salvador del mundo. A veces cantamos cuán dulce el nombre de Jesús. ¿Y cómo no cantar tal cosa? Este pasaje nos presenta el premio de la exaltación. Un premio que pasa por el reconocimiento del Hijo, por encima de todo, sobre todos, pero también del renombrar a este Hijo como Jesucristo, como el Salvador esperado, como el Salvador necesitado, el único, el verdadero. Pero también nos desvela, en segundo lugar, cuál es el propósito de la exaltación. No solamente el premio de la exaltación, también el propósito de la exaltación. Y este propósito lo encontramos en los versículos 10 al 11. Vamos a leerlos una vez más. Dice ahí, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. El propósito de la exaltación, el para qué de la exaltación, y no es otra cosa que la rendición de todo el orden creado. Resulta interesante que la rendición de todo el orden creado vaya a venir dado por la humillación del Hijo de Dios. Una rendición que se va a expresar de manera gráfica, visible, cuantificable, por medio de la sumisión de dos miembros, aparentemente pequeñitos, pero que expresan de una manera gráfica, visible, cuantificable, que nos encontramos ante una rendición. Por un lado, el texto habla de las rodillas, y por otro lado, el texto habla de las lenguas. Algo que ya había mencionado Isaías en su capítulo 45, muchos siglos antes. Y Pablo está rescatando esta afirmación profética de parte del profeta y la está conectando con lo que forma parte del plan de exaltación del Padre para con el Hijo, del propósito de la exaltación del Padre para con el Hijo. Y el texto dice que toda rodilla se postre, se doble, se incline ante el nombre de Jesús. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, una referencia a los seres espirituales. En la tierra, una referencia a los habitantes de la tierra, es decir, a la humanidad al completo. Y debajo de la tierra, una referencia a aquellos que ya están muertos, al Seol, aún a todos aquellos que se hallan en el infierno. No hay rodillas fuera de esas tres esferas. Todo lo que existe, lo visible y aún lo invisible, se ha de postrar ante este nombre, que es sobre todo nombre. Cuando en cualquier espectáculo la audiencia desea reconocer la destreza o el mérito o la capacidad del que está en el escenario, ¿qué hace? Se pone de pie y comienza a aplaudir y a veces a gritar y a silbar. Ante este Jesucristo, toda la creación se postra rostro en tierra. No importa si es en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, porque su belleza resulta demasiado deslumbrante. Su majestad nos desborda y nos supera, nos desborda y nos aplasta. No solamente a nosotros, sino a todos los demás, dice el texto. En el cielo, cuyos habitantes tienen que cubrir sus rostros, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa idea de totalidad, de globalidad, de toda una creación entregada y humillada delante de este Cristo glorioso, se va a mantener en esta parte final del texto y en el último versículo que forma parte de esta oda a Jesucristo, el versículo 11, se nos va a hablar de toda lengua también. Y la idea de toda lengua aquí tiene que ver con incluir a todo pueblo procedente de cualquier familia idiomática. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en cualquier idioma, en cualquier lenguaje que el ser humano pueda articular, en cada lengua Jesucristo ha de ser exaltado. A veces se hacen bromas acerca de cuál será el idioma del cielo. Bueno, el texto aquí nos está diciendo que eso ya lo descubriremos llegado el momento, porque en el último término no importa, en todos los idiomas, en todos los lenguajes, se entona una misma canción, la de un Cristo que recibe toda la adoración debida a su glorioso nombre.
Algunas versiones dicen confiese, pero la idea no es tanto la de confesar, sino la de declarar abiertamente, la de confirmar, que toda lengua declare, profese, admita, reconozca que este Hijo, Jesucristo, es Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre describe quién es alguien, nos habla de su identidad, pero un título describe qué es alguien, nos habla de su capacidad, de su rango, de su posición. Y Señor no es simplemente un nombre, se trata de un título que en la Biblia apunta a la soberanía y a la autoridad de Dios sobre todo lo creado. De nuevo, esto es significativo porque el texto se refiere aquí a Jesús siendo reconocido por toda etnia, por toda lengua, por todo idioma, no solamente como Salvador, que lo es, sino también como Señor, que también lo es, como primero en rango, como primero en autoridad, como primero en posición. Y termina diciendo el versículo 11, para gloria de Dios Padre. De alguna manera aquí Pablo expone un pequeño aperitivo acerca de lo que llamamos la jerarquía trinitaria, y este pasaje nos dice que Cristo es igual al Padre, obediente al Padre, exaltado por el Padre y finalmente para la gloria del Padre. Todo ello para la gloria del Padre. En Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo señalaba que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Y para la gloria del Padre es que el Padre exalta al Hijo. Porque el Padre recibe toda adoración cuando el Hijo recibe toda adoración. Quisiera terminar señalando algunas implicaciones prácticas que este pasaje al completo, desde el versículo 5, nos sugiere. Y es que, por un lado, la encarnación de Cristo, es decir, lo relativo a su condición, a su humillación y a su exaltación, así se divide este texto, debe alentar nuestra adoración a Cristo. Por ahí debemos empezar. Y ahí es donde debemos terminar. Y es que lo que no tenía por qué hacer, Cristo lo hizo al hacerse hombre y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo que no podíamos hacer, Cristo lo hizo al saldar la culpa y la deuda provocada por nuestros pecados. Lo que no merecíamos recibir, Cristo nos lo da, al proveernos de perdón y de reconciliación con Dios. Y por eso lo adoramos específicamente a Él. Nos postramos específicamente ante Él, no ante ningún otro mediador sugerido que puedan algunos erigir entre Dios y los hombres. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo dividir la ofrenda entre varios cuando solamente uno merece todo el reconocimiento? ¿Cómo atraernos de alguna manera a fragmentar nuestra adoración cuando Dios señala a Cristo como el único receptor legítimo? Y cada vez que el Hijo recibe la alabanza debida a su nombre, el Padre, dice el texto, es glorificado. No perdamos el tiempo pensando en estrategias para movilizar a los hombres, en consignas y en planteamientos para impactar a los hombres, y dediquémonos antes que nada, sobre todas las cosas, a adorar a Cristo. Dediquémonos, antes que nada, sobre todas las cosas, a hablar de Cristo.
porque nada moviliza más que su persona y nada transforma e impacta más que su persona. Nada ni nadie merece mayor atención en nosotros y en el resto de la creación que su persona, ocupando ese lugar único de primacía sobre todo lo demás. Pero hay un segundo aspecto al que este pasaje nos impulsa, y es que la encarnación de Cristo, es decir, el meditar en lo relativo a su condición, a su humillación, a su exaltación, debe animarnos también en nuestro compromiso de imitar a Cristo. En realidad este es el punto del pasaje, el que lo imitemos a Él, el que dupliquemos, el que reproduzcamos esa misma actitud que observamos en Cristo Jesús. Así dice el versículo 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y de esta exhortación se desprenden todos los demás versículos en los que se nos describe cuál fue la actitud de Cristo Jesús. Y alguno puede pensar, bueno, es que Cristo es Dios. Es que fíjate hasta dónde lo ha elevado el Padre. Y alcanzar ese nivel de humildad, de compromiso, de entrega para con el prójimo, eso es imposible. Pero insisto una vez más, es aquí, en este punto precisamente donde comienza Pablo. Esta descripción grandiosa de la encarnación no solamente nos conmueve y nos emociona, sino que nos recuerda cuál es el llamado más elemental para cualquier cristiano. Lo que los teólogos han llamado a lo largo de la historia el imitatio Christi. Dicho de una forma comprensible para todos, la imitación de Cristo. El pisar donde Él pisó, el caminar donde Él caminó, el dirigirnos a donde Él se dirigió. De ahí que Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos exhorta encarecidamente, solemnemente, a tener la misma actitud que este Cristo, a pensar como Él pensó, concretamente poniendo al hermano antes que a nosotros mismos. A obrar como Él obró, concretamente, en absoluta dependencia y obediencia a su Padre Celestial. Sin cuestionamientos, sin excusas, sin justificaciones. Debemos imitar a Cristo y podemos imitar a Cristo cuando como creyentes recurrimos al poder y la capacitación de ese Espíritu Santo que obró en Cristo. Y es que el mismo poder que actuó en Cristo durante su tiempo aquí en la tierra es el mismo poder que ha sido concedido a los hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran oportunidad! No perdamos el tiempo en otras cosas. No nos enzarcemos con objetivos menores. No nos perdamos con llamados inferiores. Que este sea nuestro deseo y propósito. No solamente esta noche, no solamente cuando nos encontremos en este lugar, sino mientras que el Señor nos tenga aquí en la tierra. Alabarle a Él e imitarle a Él. ¿Existe un mayor propósito en el universo? El texto confirma que no. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y a ese llamado sublime es al que nosotros hemos sido invitados a participar. ¡Qué bendición tremenda! El poder adorar a este Cristo y el poder imitar a este Cristo. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y con esta perspectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, sin duda, acercarnos a tu palabra es acercarnos a un lugar santo, sagrado, excelente, excepcional, sobrenatural, que nos sobrecoge y al mismo tiempo nos sitúa
en donde nunca debimos movernos o de donde nunca debimos salir. Porque realmente hemos de confesar que tantas veces nuestras prioridades están en nosotros o en otros, pero no en ti. Nuestros anhelos están en nosotros o en otros, pero no en ti. Nuestros deseos más profundos están en nosotros o en otros, pero no en ti. Y es por eso que la unidad de la Iglesia una y otra vez se ve desafiada, no por otros, sino por nosotros. Te pedimos, Señor, que aceptes nuestra humillación y arrepentimiento, que nos perdones y que nos permitas obedecer a esta exhortación de seguir los pasos de Jesucristo. Te damos las gracias por su vida y por su muerte y por su resurrección. Él es nuestra vida, Él es nuestra muerte y Él es nuestra resurrección. Te damos las gracias por la esperanza que tenemos en Él y también por el ejemplo que encontramos en Él. Y te pedimos que nos ayudes a adorarle como Él merece y también a imitarle como Él ha de ser imitado. Porque esa es la garantía definitiva para preservar la unidad que tú nos concedes en Cristo. Ese es el requisito imprescindible. Oramos, Señor, que podamos ser fieles y obedientes, porque entonces experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una comunión que va más allá de lo que los seres humanos puedan recrear. Un testimonio que impactará a muchos. Y todo será para la gloria del Padre de este precioso Jesucristo. Pedimos esto, anhelamos esto, oramos esto, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.